Muy buenos días, amigos, amigas. Soy estudiante de la Universidad Central de Bolivia. Voy a realizar una exposición sobre las normas de auditoría locales y gubernamentales. Primeramente, la materia a la que corresponde es Auditoría Financiera 1. Mi docente a cargo es el licenciado Carlos Limachi Alanes. Mi nombre es Jimena Limachi Ticona. Estoy cursando el primer semestre de la carrera de Contaduría Pública Complementaria, gestión 2020. Por favor, permítanme compartir la pantalla para que podamos iniciar con la exposición. Primeramente vamos a realizar la exposición sobre las normas de auditoría local emitida por el CAUP. Posteriormente vamos a continuar con la norma general de auditoría gubernamental. Como tercer punto, vamos a ver lo que son las normas para el ejercicio de la auditoría interna. Como cuarto punto, vamos a ver las normas de auditoría financiera gubernamental. Y por último, vamos a ver la norma de auditoría operativa gubernamental. Veremos a ver el punto número 1, que es la norma de auditoría local emitida por la CAUP, ¿ya? La Federación Internacional de Contadores IFAC, fundada en 1977, tiene un comité permanente, denominado Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría IAPC. Ellos tienen la responsabilidad de emitir proyectos y guías sobre la auditoría y servicios relacionados. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de una auditoría de estados financieros es facultar a un auditor independiente para expresar una opinión sobre la razonabilidad con la que estos presentan la situación patrimonial financiera. ¿Ya? La opinión del auditor nos ayuda a establecer la credibilidad de los datos financieros, pero esta no se debe suponer que la opinión del auditor constituye una garantía en cuanto a la futura viabilidad de la entidad. La responsabilidad del auditor es responsable y expresar su opinión sobre los estados financieros, y la responsabilidad en la preparación recae sobre la gerencia de la empresa. Recordemos que el auditor, para poder elaborar su informe, la empresa le provee toda la información necesaria para que ésta pueda ser analizada y revisada. El alcance de la auditoría, eh, de acuerdo con requerimientos de ley, evalúa, determina si la información está adecuadamente elaborada. La realización de un estudio y evaluación del sistema contable y controles internos sobre los que desee apoyarse y la ejecución. El auditor determina si la información importante está adecuadamente revelada por medio de la verificación, ¿no?, de los estados financieros con los principales registros contables. Después, la evaluación de los juicios adoptados por la gerencia en la preparación de los estados financieros. El juicio es indispensable en todo el trabajo del auditor, por ejemplo, al decidir el alcance de los procedimientos de auditoría y al evaluar la razonabilidad de los criterios y estimaciones aplicados. Posteriormente vamos a ver las normas básicas de auditoría, ¿ya? Estos principios básicos que rigen las responsabilidades profesionales del auditor, que deben ser cumplidos en todos los casos en que se lleve a cabo una auditoría. Esta auditoría
tiene que ser íntegra, objetiva, independiente. El auditor debe ser honesto, sincero y debe estar enfocado a su trabajo profesional. Debe ser justo, no debe permitir que prejuicios o tendencias afecten su objetividad. También debe ser imparcial. En las habilidades y competencias, el auditor debe tener la experiencia, también debe tener su título en profesional, ¿no? En provisión nacional. También debe tener aptitudes, una competencia especializada, que quiere decir que debe estar actualizado, ¿no? En cuanto a las normas. Confidencialidad. Debe respetar la confidencialidad de la empresa. No, no debe revelar la información a terceros sin autorización, ¿no? Por parte del gerente en este caso, o por parte del dueño de la entidad. Trabajo realizado por otros profesionales. En este punto cabe recalcar que el auditor, si es que el trabajo lo fuese delegado a otro colega, él sigue siendo responsable de la información. Ya eso no le quita la responsabilidad. La documentación. La documentación que el auditor debe recabar debe ser de asuntos muy importantes para que estos le puedan proporcionar evidencia. La planificación. El auditor debe planificar su trabajo para que le permita realizar una auditoría efectiva. La planificación, entre otras cosas, es adquirir conocimiento del sistema de contabilidad con la que la empresa esté trabajando, las políticas y procedimientos de control interno, de establecer el grado de confianza que se espera tener en el control interno. Debe determinar y programar la naturaleza, la oportunidad y el alcance de todos los procedimientos de auditoría. También debe coordinar el trabajo que se efectuará. ¿Ya? La planificación debe seguirse desarrollando y revisando según sea necesario en el curso de la auditoría. La evidencia de auditoría. El auditor debe obtener evidencia suficiente y competente a través de la aplicación de procedimientos de cumplimiento y sustantivos. ¿Ya? Esta evidencia son las pruebas de detalle de todas las operaciones de la empresa. Estas pueden ser de dos tipos: pruebas de detalle operaciones y de los saldos. Posteriormente, el análisis de relaciones y tendencias importantes, incluyendo la investigación que resulte de fluctuaciones y partidas poco usuales. Sistema de contabilidad y control interno. La empresa es responsable de mantener un sistema de contabilidad adecuado que incorpore diversos controles internos con amplitud apropiada al tamaño y a la naturaleza de la actividad. El auditor debe adquirir la comprensión del sistema de contabilidad y controles internos relativos y estudiarlos, evaluarlos, la operación de aquellos controles internos. Cuando el auditor llega a la conclusión de que puede apoyarse en ciertos controles internos, su procedimiento sustantivo normalmente serán menos amplios de lo que bajo otras circunstancias se requiera. Por último, las conclusiones de la auditoría y dictamen. El auditor debe revisar y evaluar las conclusiones de las evidencias extraídas, ¿ya? Para emitir su opinión de la información financiera. ¿Para qué? Para ver si cumple con las reglamentaciones aplicables con los requisitos legales. El panorama que presenta la información financiera como un todo
es congruente con el conocimiento que tiene el auditor con respecto a la entidad. ¿Ya? Por otra parte, vamos a ver las definiciones de qué se entiende por contador público. El contador público es la persona que posee su título en Provisión Nacional de Contador Público o licenciatura en auditoría. También es un auditor financiero, ¿no? Y que ellos estén inscritos como tal en el colegio profesional que le corresponde, ente o entidad. Es la persona física o jurídica dedicada a la actividad. Cabe decir que es la empresa, ¿no? Que es constituida legalmente. Los estados financieros. Los estados financieros, generalmente los 5 estados que conocemos, llegan a ser el balance general, el estado de resultados, resultados acumulados, el estado de evolución del patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera, el flujo de efectivo y sus notas respectivas. La auditoría externa es el examen independiente de la información financiera de una empresa, ya sea lucrativa o no, no importando su tamaño o forma legal. Normas de auditoría. Se entiende por normas de auditoría el conjunto de guías, requerimientos relativos a la personalidad del contador público, a su trabajo y a su dictamen. ¿Qué se entiende por procedimientos de auditoría? Son las tareas, requerimientos destinados, ¿no?, a dar cumplimiento a las normas de auditoría relativas a la realización del trabajo. ¿Ya? La vigencia, este pronunciamiento tendrá vigencia a partir del 6 de junio de 1992 y fue aprobada, ¿no?, por el CTAC el 26 de mayo de 1992. Por si acaso, el CTAC es el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no?, en cuanto a grandes rasgos, lo que es la norma de auditoría local emitida por el CAUP. Como siguiente punto, vamos a ver lo que son las normas generales de auditoría gubernamental, ¿ya? Las disposiciones generales. ¿Cuál es el propósito de estas normas? Es un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. La aplicación. Estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda entidad pública, ¿ya? Estos lo van a poder ver, ¿no?, en los artículos 3 y 4 de la ley número 1178 de la Administración Gubernamental, promulgada el 20 de julio de 1990. Esta ley fue promulgada por los auditores gubernamentales de las siguientes, de las organizaciones de la Contraloría General del Estado, unidades de auditoría interna de las entidades públicas y profesionales independientes o firmas de auditoría, ¿no? Ellos son quienes tienen que aplicar de forma obligatoria. ¿Ya? ¿Qué entendemos por auditoría? La auditoría es la acumulación y la evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada. Consideraciones básicas. Los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad. Esto en razón de que la ciudadanía en general necesita saber si los recursos fueron administrados correctamente. ¿Ya? Vacíos técnicos. ¿Ya? Si el auditor, durante el desarrollo, ¿no?, de la auditoría gubernamental, pueden surgir aspectos no contemplados en estas normas, debe observarse
en las normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. También debe revisar, ¿no?, las normas internacionales de auditoría, SNIA. Estas son emitidas por la Federación Internacional de Contadores, IFAC, y las declaraciones sobre las normas de auditoría emitidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos. ¿Ya? Las fuentes. Estas normas incorporan en su contenido los principales criterios de la normatividad respecto el Consejo Técnico Nacional de Auditoría Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, la IFAC, que es el Instituto Americano de Contadores Públicos, Federación Internacional de Contadores, el Instituto Americano de Contadores Públicos, la AICPA, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI. Después el Instituto de Auditores Internos, IAI, y por último la GAO, que es la Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos. ¿Ya? Dentro de la contratación de servicios de auditorías es importante aplicar las políticas, ¿ya? Y procedimientos idóneos para la adjudicación y contratación de servicios de auditoría, para que podamos supervisar que las mismas se realicen dentro de acuerdos a las condiciones pactadas. Dentro del registro de firmas y profesionales independientes de la auditoría externa, para poder prestar los servicios de auditoría según artículos 3 y 4 de la Ley 1178, los profesionales independientes y las firmas de auditoría externa deben inscribirse en el registro que está a cargo de la Contraloría General del Estado. ¿Ya? Dentro de las normas generales de auditoría gubernamental, vamos a ver lo que es la competencia, que llegaría a ser la primera norma general. El auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar la auditoría deben tener individualmente y en conjunto respectivamente la suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para lograr los objetivos. ¿Qué quiere decir? Las organizaciones de auditoría deben asignar los recursos necesarios para garantizar que el examen sea ejecutado por personal que califique colectivamente, posea conocimientos, habilidades necesarios para poder llevarlo a cabo. El equipo de auditoría debe tener conocimientos de los métodos y las técnicas que se van a aplicar al examen, así como la educación, habilidad y experiencia para tal conocimiento. ¿Ya? Las organizaciones de auditoría deben diseñar e implementar un programa de educación y capacitación continua para que la calidad profesional de su personal pueda satisfacer las necesidades y también cumplir estas exigencias de esta norma en particular, ¿no? Y estas puedan ser aplicar a las normas de auditoría gubernamental en general. Después, el auditor gubernamental, para que pueda ejercer sus funciones, debe contar con el título título profesional en provisión nacional. ¿Ya? Posteriormente, vamos a ver la independencia, la segunda norma general. ¿Qué nos dice? Los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos y prejuicios que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, deben mantener una actitud y apariencia de independencia. ¿Ya? Debe, ¿qué se llama? Ser objetivo, no debe, ¿qué se llama? No debe tener prejuicios, ¿no? Que le puedan comprometer con su imparcialidad. ¿Ya? Posteriormente vamos a ver lo que es la ética, la tercera norma general.
Entonces, el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse por el Código de Ética del Auditor Gubernamental, emitido por la Contraloría General del Estado. ¿Ya? En sí, prácticamente la ética implica, ¿no?, al actuar bien, acorde con la sociedad y la ley. El auditor en el ejercicio de su profesión siempre debe trabajar con miras a ser correcto y no dejarse influenciar de una manera negativa, ¿no? Debe ser ético. La diligencia profesional, la cuarta norma general. La diligencia se debe ejercer con el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, ejecución y comunicación de resultados, el examen, así como en otras actividades que hacen a la labor de auditoría. ¿Ya? La diligencia profesional obliga a cada una de las personas del equipo de auditoría a realizar su trabajo de acuerdo y en observancia de las normas de auditoría gubernamental. ¿Ya? Entonces, posteriormente, vamos a ver control de calidad, que es la quinta norma general. Las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas interna y externa. ¿Ya? Las políticas deben incluir un sistema interno y estas están dirigidas principalmente a preservar la independencia y asignar al personal competente para satisfacer los objetivos del examen, contar con personal idóneo para absolver consultas técnicas de los auditores gubernamentales, ¿ya? No nos olvidemos del control de calidad. Después vamos a ver el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. ¿Qué quiere decir? El auditor gubernamental debe tener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de auditoría. El auditor gubernamental tiene la obligación de conocer el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables al sujeto y objeto de la auditoría para que se pueda diseñar el examen de tal forma que le permita obtener seguridad suficiente acerca del cumplimiento del ordenamiento jurídico, ¿no? Y otras normas legales. Ya prácticamente el auditor gubernamental, ¿no?, debe identificar el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. Debe diseñar las pruebas de cumplimiento de dichas disposiciones, evaluar los resultados de estas pruebas, determinar el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente norma, que llegaría a ser la octava, que es la ejecución. Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada. Esta debe estar acompañada de la evidencia y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. ¿Ya? Posteriormente es el seguimiento, la novena norma general. La Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría de la auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente, ¿no?, el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. Además, las unidades de auditoría interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y profesionales independientes. ¿Ya? Entonces, eso sería, ¿no?, en cuanto a las normas.
emitidas por las normas gubernamentales, ¿no? Posteriormente vamos a ver las normas para el ejercicio de la auditoría interna. Esto también es, ¿no?, la auditoría gubernamental. ¿Cuál es el propósito? De igual manera, el propósito es permitir asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental. ¿Ya? En Bolivia. La aplicación, esto de igual manera está concerniente, ¿no?, al artículo 3 y 4 de la ley 1178. Son de aplicación obligatoria en la práctica de auditoría realizada en toda entidad pública por los auditores gubernamentales de las unidades de auditoría interna. La auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer, informar sobre la información examinada. ¿Ya? Las consideraciones básicas. Los servidores públicos deben rendir cuentas de su ejecución a la sociedad. Esto es la razón de que la ciudadanía en general necesitan saber si los recursos fueron administrados correctamente y de conformidad con el ordenamiento jurídico. En el caso, ¿no?, de haber vacíos técnicos durante el desarrollo de la auditoría gubernamental, surgen aspectos surgen aspectos que no estén contemplados en estas normas. Se deben seguir las normas emitidas por la CTNA, por las NIAS, por IFAC, declaraciones sobre normas, ¿no?, por las entidades ya antes mencionadas. ¿Ya? Como habíamos indicado anteriormente, estas normas, las fuentes, ¿no?, ya lo habíamos mencionado anteriormente. La conformación de las unidades de auditoría, de la auditoría interna. Todas las entidades públicas están obligadas a contar con una unidad de auditoría interna. Tiene que ser estructurada de acuerdo al tamaño de la entidad y el volumen de las operaciones. ¿Ya? El ejercicio de la auditoría para la aplicación deberán tomar en cuenta las normas generales de auditoría gubernamental. Ya el ejercicio de la auditoría interna es una función de control interno posterior a la organización que se realiza a través de una unidad especializada, cuyos integrantes no participan en las operaciones y actividades administrativas. ¿Ya? Entonces vamos a ver ¿qué se llama? Las normas, ¿no?, para el ejercicio de la auditoría interna. Como primera norma tenemos el alcance de la auditoría interna, ¿no? En este caso, los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del alcance establecido según el artículo 15 de la ley 1178 y sus decretos reglamentarios. Los integrantes de las unidades de auditoría interna no participan en ninguna operación o actividad administrativa, ni examinar las operaciones, actividades de la empresa. La actividad de las unidades de auditoría interna son el funcionamiento, el buen funcionamiento, la eficacia, la eficiencia, verificación del cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, el análisis de los resultados de la gestión, el seguimiento y la evaluación. Las unidades de auditoría interna deben contar con manuales, procedimientos para desarrollar sus actividades. También el jefe de la unidad de auditoría interna es responsable de la planificación, ejecución y comunicación de los resultados. ¿Ya? La segunda norma, la declaración de propósito, autoridad y responsabilidad. El jefe o la jefa, ¿no?, de la unidad de auditoría interna debe emitir anualmente
hasta el 15 de febrero de cada año una declaración en la que se manifieste el propósito de autoridad y responsabilidad de la unidad. Esta declaración debe contar con el apoyo formal de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, que es la MAE. También dicha declaración debe ser emitida inmediatamente después de la designación del jefe de la unidad de auditoría interna o ante el cambio, ¿no?, de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. ¿Ya? Después, también debe cerciorarse, ¿no?, que la declaración se difunda a todas las unidades operativas de la unidad. ¿Ya? En la tercera norma del ejercicio de auditoría interna tenemos las relaciones interpersonales. ¿Ya? Esta tercera norma indica, ¿no?, que los auditores internos deben poseer las aptitudes personales necesarias para relacionarse adecuadamente con el personal de la entidad. ¿Ya? Los requerimientos de información y la comunicación de resultados efectuados por los auditores internos, ya sea en forma verbal, por escrito, debe tener evidencia de un trato respetuoso sin comprometer su imparcialidad. Deben evitar, ¿no?, algún tipo de controversia que pueda desprestigiar a la unidad de auditoría interna. ¿Ya? En la cuarta norma, que es la planificación estratégica y programación operacional anual, el jefe de la unidad debe programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de la unidad. La planificación estratégica de las actividades de auditoría interna, la programación de actividades de la unidad de auditoría interna se prioriza en función a los riesgos relacionados. El jefe o la jefa es responsable de la elaboración de la planificación que deben remitir, ¿no?, a la Contraloría General del Estado, el plan estratégico. El programa operacional debe tener lo siguiente: objetivos, actividades programadas, fechas previstas de inicio y finalización, recursos humanos, cronograma previsto para cumplir esas actividades. La planificación y como la quinta norma, tenemos la planificación y supervisión de evidencia de auditoría. Ya. Esta planificación, supervisión, es la acumulación de evidencias que debes realizar conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. ¿Ya? Cuando se ejecuten exámenes de confiabilidad de registros y estados financieros, deben aplicar las normas de auditoría financiera. ¿Ya? Para la planificación se tiene que tomar debida cuenta de los resultados de auditoría previa prácticas por la Contraloría General del Estado, ¿ya?, que es el ente tutor de la unidad de auditoría interna. Como sexta norma, ya lo hemos pasado, ¿ya?, es la comunicación de resultados. La sexta norma para el ejercicio es la comunicación de resultados que debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. ¿Ya? Entonces, eso sería, ¿no?, en cuanto a las normas para el ejercicio de la auditoría interna. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es el punto número 4, que es la norma de auditoría financiera gubernamental. ¿Ya? Entre las disposiciones generales, el propósito es permitir asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. La aplicación de estas normas es obligatoria en la práctica de auditoría realizada en toda entidad pública
por los auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones: de la Contraloría General del Estado, por las unidades de auditoría interna, ¿ya?, de las entidades públicas, y los profesionales independientes o firmas de auditoría, ¿ya? Cuando cualquiera de estos miembros de las organizaciones mencionadas ejecute tareas de auditoría en el sector público, se les denomina auditores gubernamentales para efectos de la aplicación de esta norma, ¿ya? La auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer, informar sobre la información examinada, ¿ya? Y ver, ¿no?, los criterios establecidos, ¿ya? Consideraciones básicas. Los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad. Esto en razón de que la ciudadanía en general necesita saber si los recursos fueron administrados correctamente, de conformidad con el ordenamiento jurídico, ¿ya? Entre los vacíos técnicos, ¿no?, si durante el desarrollo de la auditoría gubernamental surgiesen algunos aspectos no contemplados en estas normas, deben observarse, ¿no?, las normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores, las normas internacionales de auditoría, estas, ¿no?, que son emitidas por la Federación Internacional de Contadores, que es la IFAC. Las declaraciones sobre normas de auditorías, también emitidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos, ¿no?, la AICPA, también por la ANTOSAI y también por las NEPAI, ¿no?, que son las normas del ejercicio profesional de auditoría interna, ¿ya? Las fuentes, bueno, como ya habíamos mencionado, estas normas incorporan en su contenido los principales criterios de la normatividad emitida respecto al Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. Está la IFAC, la Federación Internacional de Contadores, que está. Después la INTOSEI, que es la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. También tenemos al Instituto de Auditores Internos, la IAI, y también, ¿no?, la Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos, ¿ya? La contratación de servicios de auditoría no constituye norma de auditoría. Es necesario aplicar políticas, ¿no?, para los procedimientos idóneos, ¿no?, para la adjudicación y contratación de servicios de auditoría y supervisar que las mismas se realicen de acuerdo a las condiciones pactadas que establece el reglamento emitido por la Contraloría General del Estado. El registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa. Los profesionales independientes y las firmas de auditoría externa deben inscribirse, ¿no?, en el registro de la Contraloría General del Estado, ¿no?, para que puedan prestar sus servicios. Dentro del ejercicio de la auditoría, para la aplicación de las presentes normas en lo que corresponda, necesariamente deben tomarse en cuenta las normas generales de la auditoría gubernamental, ¿ya? La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, ¿ya? Vamos a ver lo que es las normas, ¿no?, de la auditoría financiera. Y entre ellas tenemos lo que es la primera norma, que es la planificación. La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. Estos nos deben permitir un adecuado desarrollo de las etapas del examen,
no pueden tener carácter rígido. Durante la planificación se debe considerar varios aspectos para elaborar una estrategia. También se debe considerar términos de referencia, comprensión de las actividades, análisis de planificación, importación relativa o significativa, áreas críticas de auditoría, historial de auditoría, control interno, riesgo de auditoría, muestreos, programas de trabajo, o sea, conformación y cronogramas del equipo de trabajo. Como habíamos indicado, para poder realizar este trabajo, este debe estar con una planificación amplia y sólida, ¿no? Para poder tener un buen trabajo, un buen informe, ¿ya? El auditor gubernamental debe obtener seguridad razonable de encontrar errores e irregularidades significativas en los estados financieros, ¿no? Como el resultado, ¿no?, del proceso de planificación de la auditoría, se debe elaborar el memorándum de planificación de auditoría, el cual debe contener todos los aspectos señalados en la presente norma, aquellos que se consideren necesarios, incluir y que tengan relación con los objetivos, objeto, alcance y metodología del examen. Posteriormente, la segunda norma es la supervisión, ¿ya? Un personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conforman el equipo de auditoría. La actividad de supervisión a ver, ¿dónde estamos? La actividad, nos hemos quedado en supervisión. ¿Ya? A ver, un rato se salió. Vamos a salirnos un momentito. Aquí está. Supervisión. Como lo estaba indicando, el personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conforman el equipo de auditoría. La actividad de supervisión incluye instruir al equipo de auditoría, informarse de los problemas significativos. Debe revisar el trabajo realizado. Debe ayudar a resolver el problema técnico y administrativo. Debe asistir y entrenar oportunamente al equipo de auditoría. El control interno es, ¿no?, nuestra tercera norma de auditoría financiera. Esta debe efectuarse un estudio y una evaluación apropiados del control interno como base para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad del procedimiento de auditoría. El control interno es un proceso implementado por la dirección y todo el personal diseñado, ¿no?, con el objeto de proporcionar seguridad razonable para el logro de los objetivos del estudio. Y la evaluación del control interno incluye dos fases, ¿ya? Esas dos fases son el conocimiento y comprensión de los procesos y procedimientos establecidos en la entidad del sistema de contabilidad, al término del cual el auditor gubernamental debe estar en capacidad de efectuar una evaluación preliminar sobre el cumplimiento del control interno, ¿no? Y la segunda fase es la comprobación de que los controles internos incorporados a los procesos y procedimientos de la entidad están siendo aplicados y funcionan tal como fueron observados en la primera fase. Con el propósito de determinar el grado de confianza que permitirá la definición del enfoque de la auditoría. Los resultados de la evaluación del control interno deben documentarse en los papeles de trabajo, ¿ya? También vamos a ver lo que es la cuarta norma de la auditoría financiera, que es la evidencia. La evidencia debe obtenerse una evidencia competente, suficiente, como base razonable para fundamentar la opinión del auditor gubernamental.
El trabajo del auditor gubernamental consiste en gran parte obtener y examinar la evidencia relativa a las afirmaciones que contienen los estados financieros para emitir una opinión, ¿no?, con base fundamentada. ¿Ya? A ver, ¿qué podemos más decir? La evidencia, ¿no? Las afirmaciones, en sí la evidencia, ¿no?, son afirmaciones con declaraciones de la gerencia de la entidad, de los estados, que incluyen a los estados financieros. Pueden ser explícitas o implícitas. Y estas son, ¿no?, se clasifican en existencia o ocurrencia, integridad, propiedad o exigibilidad, evaluación, presentación y revelación. ¿Ya? Posteriormente vemos, ¿no?, lo que es la comunicación de resultados. El informe debe expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo con las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. También debe señalar si dichas normas no han sido aplicadas uniformemente con respecto al ejercicio anterior. Las revelaciones informativas contenidas en los estados financieros deben considerarse razonablemente adecuadas, a menos que en el informe se indique lo contrario. Debe contener una opinión respecto a los estados financieros. El informe debe indicar claramente que la auditoría ha sido realizada de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental. ¿Ya? Las revelaciones informativas o notas de los estados financieros se refieren a la información necesaria para lograr una adecuada interpretación de los estados financieros en su conjunto, ¿no?, y con responsabilidad de la administración de la entidad. El auditor puede emitir los informes, ¿no?, opinión sin salvedades, con salvedades, adversa o negativa. ¿Ya? El contenido básico del informe sin salvedades, ¿no?, tiene título, destinatario, párrafo introductorio, párrafo de alcance. ¿Ya? En ciertas también incluye, ¿no?, el párrafo de la opinión. Ahí va lo que les había comentado, ¿no?, para que pueda emitir su opinión, ya sea sin salvedades, con salvedades, adversa o negativa. ¿Ya? Esto sería, ¿no?, un pequeño resumen sobre las normas de auditoría financiera gubernamental. ¿Ya? Como último punto, punto número 5, vamos a ver lo que son las normas de auditoría operacional. Una de sus disposiciones generales, que sería el propósito, de igual manera, ¿no?, es permitir asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría operacional en Bolivia. La aplicación son de aplicación obligatoria en la práctica de auditoría operacional realizada en toda entidad pública por los auditores gubernamentales, ¿no?, de las organizaciones, como ya habíamos mencionado, la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría interna de entidades públicas y profesional independiente o firmas de auditoría. Como habíamos mencionado, cuando cualquiera de los miembros, ¿no?, de las organizaciones que hemos mencionado de este punto ejecutan tareas de auditoría en el sector público, se les denomina auditores gubernamentales para efectos, ¿no?, de la aplicación de esta norma. La auditoría es el cumplimiento y evaluación objetiva de evidencia para establecer, informar sobre
la información examinada y los criterios establecidos. De las consideraciones básicas, los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad. Esto en razón de que la ciudadanía en general necesita, ¿no?, saber si los recursos fueron administrados correctamente y de conformidad con el ordenamiento jurídico. También, ¿no?, si también la forma de resultado de su aplicación en términos de eficacia, eficiencia, economía y efectividad. ¿Ya? De igual manera, en el caso, ¿no? En este caso particular, en los vacíos técnicos, si durante el desarrollo de la auditoría gubernamental surgen aspectos que no estén contemplados en estas normas, deberá efectuarse consulta escrita al órgano rector del sistema de control gubernamental. Véanlo, mire, en las normas de auditoría operacional, ya estos deben consultar, hacer directamente al órgano rector, ¿no? No es como en las anteriores normas, que tenían que ver las otras normas por las entidades, ¿no? Para la contratación de servicios de auditoría, es importante aplicar políticas y procedimientos idóneos para la contratación de servicios de auditoría y supervisarlos, ¿ya? De igual manera, el registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa. Todo profesional independiente y las firmas de auditoría externa deben inscribirse en el registro de la Contraloría General del Estado. Y aquí está abreviado. Ya están a cargo. Esta inscripción deberá sujetarse al reglamento emitido por el órgano rector del sistema de control gubernamental. Para el ejercicio de la auditoría, necesariamente debe aplicarse las normas generales de auditoría gubernamental para la aplicación de la misma. ¿Ya? Como resultado del relevamiento de información, el auditor gubernamental determina que los objetivos no pueden ser evaluados por cuanto no son medibles. Pondrá conocimiento de la unidad legal a fin de que ésta se pronuncie sobre el incumplimiento de la norma aplicable, sugiriendo las acciones a seguir. ¿Ya? La auditoría operacional es la acumulación, evaluación objetiva de evidencia con el propósito de emitir un pronunciamiento de manera individual o en conjunto sobre la eficacia, eficiencia, economía y efectividad del objeto de auditoría. ¿Ya? Dentro de este punto de la auditoría operacional, ¿ya? Su alcance se refiere, ¿no?, al periodo auditado, así como la cobertura del trabajo para cumplir con el objetivo de la auditoría. Los criterios de auditoría son parámetros establecidos por la entidad, por la instancia competente y o construidos por el auditor, que permiten determinar la eficacia, eficiencia, ¿no?, como ya habíamos mencionado. Estas metas definidas relacionadas con el objeto de auditoría, los estándares o parámetros preestablecidos, ¿ya? La normativa que regula al objeto de auditoría cuando corresponde. ¿Qué entendemos por eficacia? ¿No? Es el grado de cumplimiento de objetos a nivel de resultados inmediatos, ya sean productos, bienes, servicios y normas u operaciones con relación a los que ya siendo programados, ¿no? La eficiencia es la optimización de los recursos que se disponen para el logro de objetivos, ¿ya?, a nivel de resultados inmediatos. La economía, aquí, como vemos en resumen,
es la minimización del costo de los insumos utilizados. La fórmula para obtener el índice, ¿no?, de la economía es economía, ¿no? Costos, insumos utilizados, el costo estándar. Deben ser efectivos, ¿no? Efectividad es el grado de logro de los resultados finales, ¿no?, con relación a lo esperado. Ya, entonces, bueno, eso sería, ¿no?, en cuanto a la auditoría operacional. El ejercicio de la auditoría interna es una función de control interno, que lo estamos viendo, posterior de las entidades públicas, que se realizan a través de una unidad especializada cuyos integrantes no participan en las operaciones y actividades administrativas. Dentro de esto tenemos lo que es la planificación, supervisión, control interno. ¿Ya? La planificación, la auditoría operacional debe planificarse de tal forma que el objetivo de la misma sea alcanzado eficientemente. Debe ser supervisada por un personal competente, sistemática y oportunamente al trabajo realizado. El control interno es un proceso implementado por la dirección y todo el personal diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro de objetivos institucionales. Debe ser, ¿no?, debe tener evidencia, comunicación de resultados, procedimientos de aclaración. La evidencia debe obtenerse evidencia competente, suficiente como base razonable para sustentar las conclusiones y pronunciamiento del auditor gubernamental. Los informes deben ser oportunos, competentes, veraces, objetivos y convincentes, así como lo suficiente claro y conciso como lo permitan los asuntos tratados. El informe con indicios de responsabilidad ejecutiva debe someterse a procedimientos de aclaración conforme al artículo 42 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado, ¿no?, por el Decreto Supremo 23.318. Bueno, amigos, amigas, espero, ¿no?, que la información brindada les haya servido mucho, ¿no? Bueno, les doy muchas gracias por su atención y que tengan un resto de jornada. Estabas durmiendo.